En 2005, un brillante científico llamado Dr. Alistair Finch, que acababa de construir un motor revolucionario que funcionaba con agua, desapareció de la faz de la Tierra. La policía, enfrentada a una escena limpia y sin pistas, adoptó una narrativa tranquila de fracaso personal. Un hombre que vendió sus secretos y abandonó a su familia. Durante 10 años, esa mentira fue la única historia. Luego, un geólogo que realizaba un estudio rutinario descubrió un secreto enterrado profundamente debajo de una planta nuclear desactivada. Una verdad tan aterradora que amenazaba con destruir los cimientos mismos del poder global. Antes de comenzar, gracias por ver. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Realmente significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos en esto juntos. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. El universo para el doctor. Alistair Finch estaba contenido dentro de una sola gota de agua brillante. No como lo vería un poeta, sino como lo vería un físico, una danza caótica y hermosa de hidrógeno y oxígeno, un almacén de inmenso poder no explotado. En su desordenado garaje, convertido en laboratorio en los suburbios de Cleveland, ese universo estaba a punto de ser desbloqueado. El aire, espeso con el aroma de ozono y metal caliente, chisporroteaba con un potencial que parecía sagrado. En una fresca noche de octubre de 2005, Alistair, un hombre cuyos ojos suaves se escondían en una mente de feroz intensidad, se encontraba al borde de un nuevo mundo. «Bien, Maya, ¿estás lista?», susurró, su voz tensa con una energía nerviosa casi infantil. Su esposa Maya estaba de pie en la puerta, los brazos cruzados, una sonrisa paciente en su rostro. Ella era historiadora del arte, una mujer que encontraba significado en los pincelazos del pasado, mientras su esposo perseguía el rayo del futuro. Ella no entendía los cálculos que cubrían todos los pizarrones disponibles, ni la intrincada malla de cables de cobre y acero pulido que formaba el corazón del dispositivo en su mesa de trabajo. Pero lo entendía a él. Entendía la feroz y firme convicción que lo impulsaba, la creencia de que podía sanar una pequeña parte de la fractura del mundo. El dispositivo en sí era engañosamente simple en apariencia. Un cubo cristalino, no más grande que una caja de zapatos, estaba conectado por gruesos cables a una batería de automóvil en un pequeño tanque de agua. Dentro del cubo, una esfera que parecía mercurio líquido pulsaba con una suave luz azul interna. «Listo», dijo Maya, su sonrisa ensanchándose. Ella amaba esta parte de él, el científico loco, el soñador. Alistair respiró profundamente y activó un solo interruptor. Por un momento no sucedió nada. Luego, un zumbido bajo comenzó a emanar del cubo cristalino, un sonido que se sentía más allá de la audición, una vibración que resonaba en los huesos. La luz azul en la esfera central se intensificó, girando como una nebulosa atrapada. Alistair revisó cuidadosamente una serie de medidores. Su frente se frunció en concentración. Las agujas, que medían la salida de energía, comenzaron a subir constantemente. Pasaron la salida de la batería de automóvil, luego la duplicaron, luego la triplicaron, continuando su ascenso hacia un dominio de poder que debería haber sido imposible. Desconectó la batería de automóvil. El zumbido se hizo más fuerte, la luz azul más brillante. La máquina ahora se alimentaba a sí misma y una docena de focos que estaban conectados a ella, solo con unos pocos onzas de agua del grifo. «Esto no es para nosotros», dijo Alistair, volteándose hacia Maya, su rostro iluminado por la luz azul imposible. Sus ojos brillaban con una emoción tan pura que era dolorosa de contemplar. «Esto no se trata de hacernos ricos. Se trata de un mundo donde una madre en Flint no tiene que preocuparse por lo que hay en el agua porque la corporación que posee las tuberías también posee la planta de energía. Se trata de un pueblo en los Andes que tiene luz y calor sin un generador diésel. Se trata de cortar las cuerdas para todos». Este era el núcleo de Alistair Finch. Era un hombre que veía sistemas, y el sistema de la energía era para él el sistema fundamental de control. Controlar la energía era controlar las naciones, las economías, las vidas. Su invención no era solo un motor nuevo, era una revolución en una caja. Su hijo de 6 años, Leo, entró en el garaje,
frotándose los ojos, atraído por la luz. «Papá, ¿estás haciendo estrellas otra vez?» Alistair rió, un sonido abierto y pleno que rompió momentáneamente el hechizo. Levantó a Leo en sus brazos. «Algo así, amigo, algo así». Lo abrazó fuerte. El calor de su pequeño cuerpo, una fuerza estabilizadora frente a la escala cósmica de su trabajo. Esto era por lo que lo hacía. No por conceptos abstractos de humanidad, sino por este niño, por el futuro que él heredaría. 2 días después, el futuro estaba a punto de comenzar. Un consorcio de capitalistas de riesgo de una firma llamada Innovate Equity Partners lo había estado cortejando durante meses. Habían visto sus papeles, se habían asombrado de sus proyecciones y estaban listos para ofrecerle la financiación que llevaría su prototipo del garaje al mundo. La reunión estaba programada en un tranquilo y elegante hotel en el centro. «¿Estás seguro de ellos?», preguntó Maya mientras él ajustaba su corbata. Él se veía fuera de lugar en el traje formal, un hombre de ideas obligado a ponerse el uniforme del comercio. «Son solo dinero, Maya. Herramientas. Nos darán la infraestructura, la fabricación. Una vez que esté allá afuera, no se puede volver a meter en una botella». «Eso es todo lo que importa», dijo, ajustándose el cuello. La besó, un beso largo y duradero, lleno de promesas no dichas. Se agachó y abrazó a Leo, que estaba construyendo una torre de bloques en el suelo del salón. «Sé bueno con tu mamá, pequeño. Cuando regrese, iremos a comprar el helado más grande que hagan». Salió por la puerta principal, con su maletín en la mano, y se fue en su modesta berlina. Maya lo observó desde la ventana hasta que el coche dobló la esquina. Un ritual familiar que de repente se sintió pesado, con una extraña sensación de final. En ese mismo momento, a 100 millas de distancia, Sterling Thorne se encontraba en el piso 45 del edificio Thorne Industries, un monumento de vidrio negro y acero. Era un hombre que parecía haber sido tallado en granito. Su rostro, una máscara de autoridad tranquila. Miraba la ciudad que se extendía ante él, una red de luces y carreteras completamente dependientes de los combustibles fósiles que su familia había controlado durante un siglo. Estaba escuchando un informe de noticias en la televisión de su oficina. Un panel de expertos debatía sobre la creciente inestabilidad del mercado energético. Thorne no era un hombre dado a exhibiciones emocionales, pero sentía una profunda y persistente fatiga. Veía el mundo no en términos de bien y mal, sino de orden y caos. Su trabajo de toda la vida era mantener el orden. Su teléfono vibró. Lo levantó. «¿Está hecho?», preguntó con su voz calmada. La voz al otro lado era cortante y profesional. «El activo está seguro. Extracción limpia. Sin testigos. Estamos en camino hacia la instalación». «Bien», dijo Thorne y colgó. Se volvió hacia la ventana. Un solo hombre con una idea peligrosa era una variable suelta, una chispa que podría encender todo el sistema. No había robado a un hombre. Había contenido una amenaza. Había preservado el orden. De vuelta en Cleveland, las horas pasaban. La tarde se convirtió en noche. Maya acostó a Leo. Llamó al teléfono móvil de Alistair. Fue directo al buzón de voz. Llamó al hotel. El conserje confirmó la reserva para la sala de reuniones, pero dijo que nadie de Innovate Equity Partners había llegado nunca. En un frío pavor, agudo e inmediato, comenzó a deslizarse hacia los bordes de su compostura. Llamó a la policía. La desaparición del doctor. Alistair Finch fue limpia, profesional y absoluta. No había señales de lucha. Su coche fue encontrado estacionado legalmente a una cuadra del hotel. La firma de capital riesgo Innovate Equity Partners no existía. Era un fantasma, una ficción creada para un solo propósito. En una semana la investigación oficial, enfrentada a una total falta de pruebas, comenzó a cambiar de dirección. La narrativa, susurrada por fuentes anónimas a la prensa, comenzó a formarse. Un hombre brillante pero inestable, quizás endeudado, que probablemente vendió su tecnología revolucionaria a una potencia extranjera y desapareció, abandonando a la familia que decía amar. La promesa de un nuevo mundo se había ido con él, dejando solo el frío y amargo silencio de una mentira. El primer año fue un ahogo. Maya existía en un estado de animación suspendida. Su vida, una serie de movimientos frenéticos y repetitivos. Hostigó a la policía de Cleveland, su voz creciendo,
pasando de suplicar a los detectives, cuyas sonrisas pacificadoras y pacientes nunca llegaban a sus ojos. Habló con agentes del FBI que llegaron con trajes oscuros. Sus preguntas rápidamente cambiaron de la preocupación por la seguridad de Alistair a una sutil e invasiva interrogación sobre su vida. Preguntaron sobre sus finanzas, sus colegas, cualquier contacto extranjero que pudiera haber tenido. Se llevaron su investigación, empacando los pizarrones, los cuadernos, el prototipo del garaje, todo bajo el pretexto de la investigación en curso. Maya los observaba llevarse las piezas del alma de su esposo, sintiendo una profunda sensación de violación. La narrativa oficial se solidificó en la prensa con una rapidez repugnante. Las filtraciones anónimas pintaron a Alistair como un genio volátil, un hombre que había cedido bajo la presión. La historia de una venta extranjera echó raíces, un relato simple y creíble de codicia y traición. Ya no era una víctima, era un traidor. La simpatía de amigos y vecinos se transformó en una lástima fatigada y torpe. Ella ya no era la esposa de un hombre desaparecido, era la mujer que había sido dejada atrás. Su mundo se redujo a las cuatro paredes de su casa, un museo de una vida que había terminado abruptamente. Se encontraba de pie en el garaje, mirando el espacio vacío sobre el banco de trabajo. El silencio de un peso físico. Tenía que criar a Leo, quien preguntaba cada noche cuándo papá regresaría con su helado, sus preguntas inocentes retorciéndose como un cuchillo en su corazón. Aprendió a mentirle a su propio hijo, creando historias sobre un largo viaje importante, una ficción que se volvía más pesada con cada día que pasaba. La narrativa luego da un salto. Las páginas del calendario se van pasando rápidamente. Las estaciones se funden en una década de dolor frío y no resuelto. El año es 2015. La casa es la misma, pero el silencio ha cambiado. Ya no es una herida abierta y cruda, sino una cicatriz que se ha apretado, moldeando todo a su alrededor. Maya Finch ya no es la esposa frenética y suplicante. A los 45 años es una mujer forjada en los fuegos de la indiferencia institucional. La suavidad en sus ojos ha sido reemplazada por una firme determinación inquebrantable. Se convirtió en activista, una feroz defensora de las familias de los desaparecidos. Su voz, una presencia familiar y enojada en los programas de noticias nocturnas por cable y en los pasillos del Congreso. Ella era la única guardiana del legado de Alistair, negándose a dejar que la mentira cómoda del mundo fuera la última palabra. Leo, ahora de 16 años, era un adolescente callado y observador que había crecido a la sombra de un fantasma. Amaba a su madre, pero estaba cansado de la lucha. No podía recordar el rostro de su padre sin la ayuda de una fotografía. En una versión mítica y santa de la que su madre hablaba, parecía un personaje de un libro, no un hombre de carne y hueso. Llevaba el peso de un nombre que el mundo asociaba con la traición, una carga que nunca pidió. Y a 1000 millas de allí, profundamente bajo la tierra, el doctor. Alistair Finch soportaba. Su mundo era un círculo de 25 pies de diámetro. Las paredes eran de un polímero blanco liso y sin costuras. El techo era un solo panel brillante que imitaba el ciclo del día y la noche, cambiando de una luz fría y clínica a un crepúsculo oscuro y sin estrellas, en un preciso horario de 12 horas. Había una cama, un inodoro, un lavabo, un escritorio. Todo estaba moldeado con el mismo polímero blanco que formaba parte de la propia habitación. No había bordes afilados. No había posesiones, salvo un sencillo traje gris. Este era el búnker. Durante 10 años, su único contacto humano había sido Arthur Coleman. Coleman era un hombre de finales de 50 años, con un rostro desprovisto de expresión y ojos que parecían absorber la luz sin reflejarla. No era un bruto. Su crueldad era mucho más refinada. Era la encarnación del mal burocrático impasible. Una vez al día, una ranura en la pared se abría y Coleman deslizaba una bandeja con una pasta nutritiva, un suplemento vitamínico y una botella de agua purificada. Sus conversaciones, mantenidas a través de un altavoz en la pared, eran un ritual lento y metódico de guerra psicológica. El objetivo de Coleman, dictado por su empleador, Sterling Thorne, era simple: romper la voluntad de Alistair, convencerlo de cooperar,
hacerlo explicar las últimas y elegantes matices del algoritmo cuántico que gobernaba el núcleo de su dispositivo. Los científicos de Thorne tenían el prototipo, pero no podían descifrarlo. Era un candado perfecto, y Alistair era la única llave. Tu hijo tuvo un cumpleaños la semana pasada, Alistair. La voz plana de Coleman resonaba en la habitación estéril. 16. Está en el equipo de atletismo de la secundaria. Un buen corredor. Ya no pregunta por ti. Alistair se sentaba al borde de su cama, su espalda recta, los ojos cerrados. Había aprendido desde temprano que el silencio era su único escudo. No daría a Coleman la satisfacción de una reacción. Su supervivencia era una batalla librada completamente dentro de los confines de su propia mente. Para evitar quebrarse, reconstruía su laboratorio en su cabeza. Pasaba sus días caminando en círculos, las manos cruzadas detrás de su espalda, reconstruyendo sus ecuaciones en las invisibles barras blancas de su memoria. Refinaba sus teorías, corría simulaciones y buscaba fallos en el diseño del búnker. Su trabajo, la misma cosa que lo había llevado allí, se convirtió en su santuario, el único lugar que no podían tocar. Su otro ancla era Maya. Evocaba su rostro, su sonrisa, el tono exacto de sus ojos cuando reía. Volvía a reproducir su vida juntos. Cada conversación, cada broma compartida, cada momento tranquilo. Estos recuerdos no eran fantasmas que lo atormentaban. Eran promesas. Eran el combustible que mantenía el fuego de su espíritu de ser apagado por el frío y estéril silencio. No dejaría que Coleman ni el hombre para quien trabajaba ganaran. No permitiría que convirtieran su don en una herramienta para su propio poder. Esperaría, aguantaría, mantendría la promesa que se había hecho a sí mismo, a su esposa, a su hijo. Durante 10 años vivió en un largo silencio, un fantasma en una tumba, esperando que apareciera una grieta en las perfectas y sin costuras paredes de su prisión. La instalación nuclear de North Star era un vestigio, un coloso de concreto dormido en las vastas y vacías llanuras del Nevada rural. Desactivada a finales de los años 90, era un fantasma de la Guerra Fría. Sus enormes torres de refrigeración se erguían como lápidas grises y silenciosas contra el cielo azul interminable. La tierra y la instalación en sí misma habían sido vendidas a una empresa de holdings privada hace una década. Una corporación ficticia llamada Ethelred Assets, que en un laberinto inmundo de propiedad corporativa estaba completamente controlada por Sterling Thorne. Era el lugar perfecto para esconder un secreto. Estaba oficialmente inactiva, un lugar al que nadie tenía razón de mirar de cerca. A esta cuidadosamente construida aislamiento llegó la doctora Evelyn Reed. Evelyn era una mujer que creía en los datos. A los 32 años era una geóloga brillante y ambiciosa, y una científica ambiental, contratada por el Departamento de Energía. Su trabajo era realizar encuestas estructurales y medioambientales de los sitios nucleares desactivados. Una tarea que la mayoría consideraba tediosa, pero que ella abordaba con el celo meticuloso de una detective. Confiaba en sus instrumentos y creía que los números nunca mentían. Llegó a North Star una abrasadora mañana de agosto, con su pequeño equipo en Tau. El sitio estaba gestionado por un equipo reducido de contratistas de seguridad privada, hombres taciturnos con cortes de cabello militares y ojos vigilantes. Su líder era un hombre que se presentó como el capataz del sitio, un hombre calmado, canoso, con una mirada inquietantemente estable. Era Arthur Coleman usando otro sombrero, el carcelero de un programa de liberación laboral de sus deberes subterráneos. No hay mucho que ver aquí, dijo Coleman, su voz educada pero despectiva. Ha estado tranquila durante 20 años. Solo un gran bloque de concreto absorbiendo el sol. Evelyn solo asintió, concentrada en sus equipos. Durante 3 días, su equipo trabajó desplegando radar de penetración terrestre, sensores sísmicos y matrices de imágenes térmicas. Fue en el cuarto día cuando apareció la anomalía. Estaba ejecutando un escaneo profundo de energía en el suelo, una nueva tecnología diseñada para detectar fugas térmicas o radiológicas débiles en el lecho rocoso. En un sector designado como granito sólido a un cuarto de milla, debajo del edificio principal del reactor, su consola se iluminó.
No era radiación. Era una firma energética limpia, estable y completamente desconcertante. Emitía un zumbido de baja frecuencia, una salida constante que no fluctuaba. Era imposible. No había nada allí más que millones de toneladas de roca. Haz un diagnóstico en la matriz de sensores. Ordenó a su técnico y recalibra el analizador espectral. Esto debe ser un eco. Corrieron las pruebas. El equipo funcionaba perfectamente. El señal continuaba. Un pulso silencioso y persistente de energía proveniente del profundo de la Tierra. Un fantasma en la máquina. Se acercó a Coleman en el improvisado centro de comando. Un mapa de la instalación estaba extendido sobre una gran mesa. Señor Coleman, estoy detectando una fuente de energía significativa justo debajo del sector gamma. No es radiológica, pero está allí. ¿Puede decirme qué hay abajo? ¿Algún transformador antiguo? ¿Pruebas geotérmicas? ¿Pozos? ¿Algo en absoluto? El comportamiento tranquilo de Coleman no cambió, pero Evelyn, una observadora aguda del comportamiento humano, notó una ligera contracción en sus ojos. El sector gamma, eso es lecho rocoso sólido. Doctora, ha sido así desde el precámbrico. Debe ser un error en su equipo. Escuché que los equipos alemanes pueden ser un poco sensibles. Mi equipo está bien, dijo Evelyn, su tono firme. La firma es estable y ha sido así durante 72 horas. No es un error. Bueno, puedo asegurarle que no estamos escondiendo una ciudad secreta allí abajo, dijo Coleman con una sonrisa fina. Probablemente sea algún extraño depósito mineral que refleja señales de una base militar. Esto pasa todo el tiempo aquí. La explicación era demasiado fluida, demasiado ensayada. El instinto de científica, esa sensación molesta cuando una historia no encaja con los datos, comenzó a picarle en la parte posterior de su cuello. Esa noche, en su habitación de motel, consultó los planos arquitectónicos y geológicos originales del sitio de North Star en los archivos del DOE. Pasó horas comparando los antiguos planos con los nuevos datos topográficos que su equipo había generado, y luego lo encontró. Su radar de penetración terrestre había mapeado el lecho rocoso con una precisión milimétrica. Cuando superpuso su nuevo mapa sobre los planos originales, había una enorme discrepancia en la ubicación exacta de la firma energética en lo que se suponía era granito sólido. Su escaneo mostró un vacío masivo, perfectamente rectangular, aproximadamente del tamaño de un pequeño hangar de aeronaves, una estructura hecha por el hombre que oficialmente no existía. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esto ya no era una curiosidad científica, era una ocultación deliberada. Impulsada por una nueva sospecha urgente, volvió a sus datos, buscando algo más, cualquier cosa fuera de lugar. Lo encontró en el análisis atmosférico. Un pequeño y astutamente disfrazado conducto de ventilación, disfrazado como un marcador de encuesta geológica a media milla de la instalación principal, estaba expulsando pequeñas cantidades de aire. El aire era normalmente puro, depurado de todos los contaminantes, pero contenía una concentración de dióxido de carbono consistente con la respiración de una sola persona. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Una estructura subterránea blindada no registrada. Una fuente de energía limpia y continua. Un aire ventilado para una sola persona. Evelyn sabía que estaba al borde de algo oscuro y peligroso. La seguridad del sitio Coleman no eran cuidadores, eran guardianes. Los canales oficiales estaban claramente comprometidos. Informar esto a sus superiores sería informarlo a las mismas personas que formaban parte de la conspiración. Estaba sola con este conocimiento, y los datos en su computadora portaban el peso de 1000 libras. Tomó una decisión. Tenía un contacto de una colaboración previa. Un analista agudo y sin rodeos de la división antiterrorista del FBI, llamado Agente Díaz. Le confiaba. Trabajando durante la noche, alimentada por café y una creciente sensación de pavor, compiló todo. El análisis de la firma energética, las superposiciones arquitectónicas conflictivas, los datos de la composición atmosférica, los registros de sus conversaciones con Coleman. Encriptó el archivo, lo adjuntó a un correo electrónico seguro y escribió una línea de asunto clara. Anomalía urgente, instalación North Star. Presionó enviar. Los datos estaban fuera.
El silencio estaba a punto de ser roto. El asalto se ejecutó con la rapidez y brutalidad silenciosa de un rayo. Al amanecer, 2 días después de que Evelyn enviara su correo, una flota de helicópteros negros, no marcados, retumbó sobre las llanuras de Nevada, descendiendo sobre la instalación de North Star como aves de presa. Antes de que la seguridad del sitio pudiera siquiera emitir una advertencia por radio, los equipos tácticos del FBI ya estaban en el suelo, invadiendo las entradas. Sus movimientos eran un borrón de fuerza disciplinada y abrumadora. Arthur Coleman fue detenido en el centro de comando, su rostro una máscara de incredulidad, la primera grieta en su fachada impasible en más de una década. El agente Díaz lideró el equipo de asalto utilizando los mapas de Evelyn para guiarlos directamente hacia un ascensor de servicio reforzado, escondido debajo de un cobertizo de mantenimiento. No estaba en ninguno de los esquemas oficiales. Volaron las puertas. El ascensor descendió profundamente en la tierra. Al fondo, encontraron una sola puerta tipo bóveda de acero pulido. «¡Rómpanla!», ordenó Díaz. La explosión fue ensordecedora. La puerta de la bóveda, diseñada para resistir todo excepto un ataque militar directo, se dobló hacia adentro. Los agentes irrumpieron en la antecámara y más allá de ella encontraron el círculo, la sala blanca inmaculada iluminada por su sol artificial. Y en el centro de la sala, un hombre estaba sentado al borde de su cama, cubriéndose los oídos del violento ruido extraño. Estaba delgado y anormalmente pálido, con una larga barba enmarañada y el cabello que le caía hasta los hombros. Miró hacia arriba, sus ojos abiertos y no acostumbrados a la vista de otros seres humanos, parpadeando ante el deslumbrante brillo de las luces tácticas de los agentes. Era un fantasma, un hombre que había dejado de existir hacía 10 años. «¿Doctor? ¿Alistair Finch?», preguntó el agente Díaz, con una voz más suave de lo esperado. Alistair se estremeció al escuchar su propio nombre. No lo había oído en voz alta en una década. Simplemente se quedó mirando, su mente luchando por procesar la súbita e intrusiva violencia de su mundo silencioso. La noticia de su descubrimiento se propagó por todo el mundo. Un hombre dado por muerto o un traidor encontrado con vida. Fue un milagro, una resurrección. Pero para Maya Finch fue un terremoto que destruyó el mundo que ella había reconstruido con tanto esfuerzo. Los agentes del FBI que llegaron a su puerta eran diferentes de los que había tratado antes. Sus ojos no mostraban sospecha, sino una especie de respeto extraño. «Señora Finch», dijo el agente principal, su voz cargada de emoción. «Lo encontramos, está vivo». Las palabras no registraron al principio. Eran una secuencia de sonidos con los que había soñado durante tanto tiempo. Habían perdido todo significado. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre sus rodillas en el felpudo. Un único sollozo rasgado atravesó su ser. La primera grieta en la armadura que había llevado durante 10 años. El reencuentro tuvo lugar en un ala segura de un hospital militar. Alistair había sido limpiado, su cabello y barba recortados, pero seguía siendo un espectro. Estaba abrumado por las texturas, los colores, los sonidos del mundo. Se estremeció con el roce de la manta del hospital. El sabor de la comida real fue un shock para su sistema. Cuando Maya entró en la habitación, él la miró, la vio y por un momento, el fantasma desapareció. «Maya», susurró, su voz áspera y seca. Ella corrió hacia él, pero se detuvo justo antes de llegar a su cama. El hombre ante ella era y no era su esposo. La luz en sus ojos se había apagado, reemplazada por una cautela profunda y atormentada. Una década de silencio era un abismo entre ellos. Ella extendió una mano temblorosa y tocó su rostro. Su piel estaba fría. Cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como si fuera lo único real en el universo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. 10 años de dolor, finalmente encontrando su liberación. El reencuentro más difícil fue con Leo. El tranquilo y observador adolescente de 16 años fue llevado a la habitación. Se quedó torpemente junto a la puerta, mirando al extraño, que era su padre. Este hombre pálido y frágil no era el héroe mítico de las historias de su madre. Este era una persona real, rota y perdida. «Leo», dijo Alistair, su voz quebrada. No vio al adolescente frente a él,
sino al niño de 6 años construyendo una torre de bloques en el suelo. Yo, dijo Leo, su voz apenas un susurro. No sabía qué hacer. No podía salvar los 3.650 días de distancia. No podía abrazar a este hombre. Solo se quedó allí, un testimonio silencioso de los años robados. El mundo celebró un milagro. Una familia se reunió. Un héroe regresó. Pero en la tranquila habitación del hospital, la familia Finch comenzaba a comprender el verdadero costo del largo silencio. El rescate no fue un final. Fue el comienzo de una nueva y más complicada prueba. Alistair estaba libre de su prisión física, pero los muros psicológicos aún estaban en pie. Y el hombre que lo había puesto allí, Sterling Thorne, seguía libre. Un fantasma silencioso y poderoso observando los eventos que se desarrollaban. Su gran plan no fue interrumpido, sino que simplemente entró en su próxima fase. El fantasma había sido encontrado, pero el juego estaba lejos de terminar. Durante una semana, el mundo estuvo cautivado por el cuento de hadas. El brillante científico, resucitado de un largo encierro de 10 años, reunido con su esposa leal y el hijo que había crecido sin él. Los canales de noticias pasaron interminables repeticiones de las viejas fotos universitarias de Alistair, contrastándolas con el rostro demacrado y atormentado de un hombre que había salido del búnker. La historia era un faro de esperanza en un mundo cínico. Pero mientras el público estaba absorbido por el drama humano, Sterling Thorne inició la siguiente etapa de su plan. El rescate no había sido una derrota, había sido un desencadenante. Trabajando a través de una red clandestina de corporaciones ficticias y comerciantes comprometidos, Thorne comenzó a ejercer una presión invisible masiva sobre los mercados globales de energía. Una refinería clave en Arabia Saudita sufrió un misterioso incendio catastrófico. Un pipeline crucial en el Mar del Norte fue cerrado debido a un informe de seguridad falsificado. Ciberataques coordinados sembraron caos e incertidumbre en los mercados bursátiles de Londres y Nueva York. En pocos días, el precio del petróleo comenzó a dispararse. Los precios de la gasolina en las bombas subieron $1, luego 2. El mercado de valores se cerró, tambaleándose al borde de un colapso total. Una ola de miedo y pánico, hábilmente fabricada, se extendió por todo el mundo. El mundo se enfrentaba repentinamente a una grave crisis energética, y Sterling Thorne, el titán implacable de la energía tradicional, se había posicionado como el único hombre que podría ofrecer una solución. Mientras el mundo observaba la crisis desarrollarse, Thorne hizo su movimiento. Solicitó una reunión privada, fuera de los registros, en una finca aislada en Virginia. Los asistentes eran un grupo cuidadosamente seleccionado. Un senador belicista e influyente que presidía el Comité de Servicios Armados, un director adjunto de la CIA con una reputación de pragmatismo y un funcionario del Tesoro conocido por sus profundos lazos con Wall Street. Eran hombres poderosos, hombres que entendían cómo funcionaba realmente el mundo. Thorne, calmado e impecablemente vestido, presentó su propuesta con la fría claridad de un cirujano. Señores, comenzó, lo que ustedes saben es que el rescate del doctor Finch fue, en realidad, la contención de una amenaza para la seguridad nacional que he estado gestionando durante 10 años. Pintó un cuadro magistral de mentiras. Afirmó que había descubierto que Alistair estaba a punto de vender su tecnología, que describió como peligrosamente inestable a un estado fuera de control. Actuando como patriota, había asegurado tanto al hombre como al dispositivo para evitar una catástrofe global. Había mantenido a Finch en una instalación segura y humana, esperando el momento adecuado para devolverlo al redil. La tecnología es real, continuó Thorne, dejando que las palabras flotaran en el aire. Es la clave de la independencia energética total, pero en su estado actual es un arma. En manos equivocadas podría desestabilizar el mundo. En las manos adecuadas, hizo una pausa, mirando a cada hombre a los ojos. Puede garantizar la dominación estadounidense durante los próximos 2 siglos. Luego llegó la nota de rescate. Él, Sterling Thorne, estaba preparado para entregar al doctor Finch y al prototipo al gobierno de los Estados Unidos. Permitirá que sus propios científicos, quienes habían estudiado el dispositivo durante una década, supervisen su implementación segura. A cambio de este acto patriótico,
El gobierno ejecutaría una recompra federal de toda su infraestructura de combustibles fósiles, sus refinerías, sus oleoductos, sus campos petroleros, a una valoración previa a la crisis. El precio era de $3 billones. No era una venta, era una coronación. Le pagarían una fortuna real para convertirse en el guardián del nuevo mundo, transitando sin esfuerzo del rey del petróleo al emperador del agua. Simultáneamente, la máquina de relaciones públicas de Thorne entró en guerra. Los comentaristas y expertos en su nómina comenzaron a aparecer en las redes de noticias, planteando serias dudas sobre la estabilidad mental del Dr. Finch. Hablaron del síndrome de Estocolmo, del trauma psicológico del aislamiento a largo plazo. Sugerían que sus recuerdos no podían ser confiables, que sus afirmaciones eran los delirios de un hombre roto. No estaban asesinando su carácter, estaban asesinando su credibilidad. Para Alistair, Maya y Leo, viviendo en una instalación segura pero estéril de desclasificación gubernamental, el mundo fuera de su ventana comenzó a sentirse como un nuevo tipo de prisión. Los agentes del FBI que habían sido sus salvadores ahora eran sus guardianes. Sus preguntas se volvían más incisivas, más escépticas. Les pedían que repasaran los detalles de la cautividad de Alistair una y otra vez. Su historia era sutilmente contrainterrogada frente a la nueva narrativa que Thorne estaba tejiendo. El punto de quiebre llegó cuando vieron a Sterling Thorne en la televisión. Estaba dando una entrevista exclusiva, su rostro una máscara de solemne gravedad. Hice lo que era necesario para proteger a este país, dijo mirando directamente a la cámara. Era una carga pesada, pero una que estaba dispuesto a soportar. Ahora es el momento de traer esta tecnología de vuelta de manera segura y responsable. Alistair miró la pantalla, sus manos apretándose en puños. El hombre que le había robado 10 años de su vida, que lo había mantenido en una tumba de concreto, estaba siendo aclamado como un patriota. La crisis, la entrevista, el tono cambiante de los agentes, todo estaba conectado. «Es él», susurró Alistair, su voz temblando con una fría furia. «No solo se está saliendo con la suya, este fue su plan todo el tiempo». Maya miró a su esposo, luego a su hijo, y luego a la televisión, donde el arquitecto de su dolor estaba siendo celebrado. El cuento de hadas había terminado. No los habían rescatado, simplemente los habían movido a otro cuadrado del tablero de ajedrez. Thorne estaba a punto de dar jaque mate al mundo, usando el alma de su esposo como su última pieza ganadora. La realización de que aún eran prisioneros, solo en una jaula más dorada, se instaló en la familia Finch con una finalización escalofriante. El gobierno, la misma institución que se suponía debía protegerlos, estaba negociando con su tormento. El gambito de Thorne era perfecto. Había creado una crisis y ahora estaba vendiendo la única solución, una solución que había robado. Estaban solos, su credibilidad desmontada sistemáticamente por la máquina mediática de Thorne. En la estéril sala de conferencias de la Casa Segura del Gobierno, los tres estaban sentados con la doctora Evelyn Reed, la geóloga, cuya inquebrantable creencia en los datos había puesto en marcha estos eventos, y que se había convertido en su único verdadero aliado. Había sido apartada por el FBI, su papel en el descubrimiento minimizado, y estaba furiosa. «Van a hacer el trato», dijo Evelyn, caminando de un lado a otro por la habitación. «La presión de la crisis energética es demasiado grande. Thorne les está ofreciendo la victoria política definitiva, independencia energética. Lo pintarán como un héroe y enterrarán a ustedes, y la verdad, para que eso suceda. Entonces estamos atrapados», dijo Leo, su voz amarga. Era la primera vez que hablaba en una hora. «No hay salida». Alistair miró a su hijo, viendo la desesperanza cínica en los ojos de un niño al que apenas conocía. Un fuego que pensó que se había extinguido después de 10 años de silencio helado comenzó a arder. Había pasado una década resistiendo, preservando su mente y su trabajo. No permitiría que terminara así. «Él tiene el candado», dijo Alistair en voz baja, su tono ganando fuerza. «Pero no tiene la llave, no la verdadera». Maya y Evelyn se volvieron hacia él. «El prototipo. Ellos tienen el motor. Es más que solo un motor», explicó Alistair, una chispa de su antigua energía brillante regresando. «Siempre estuve paranoico por esto.
Por si alguien lo robaba, trataba de convertirlo en un arma o lo enterraba. Construí una protección, una filosófica. Explicó que el núcleo cuántico del dispositivo estaba vinculado a un registro descentralizado incorruptible, un concepto que más tarde se conocería como blockchain. Cada unidad de energía que el dispositivo producía era registrada, con su hora y cifrada en un protocolo público pero dormido. Estaba diseñado para ser la herramienta definitiva de transparencia. Creaba su propio certificado de nacimiento irrefutable para cada porción de energía que generaba. Lo diseñé para que la verdadera propiedad de la tecnología nunca pudiera ser reclamada por una sola persona o corporación. Pertenecería al registro público. Thorne piensa que tiene un activo silencioso y controlable. No tiene idea de que está sentado sobre la máquina de la verdad más poderosa del mundo. Un destello de esperanza atravesó la desesperación en la habitación. ¿Puedes activarlo?, preguntó Maya, con el corazón latiendo rápidamente. Puedo, dijo Alistair, pero no desde aquí. La activación requiere un pulso específico de señal cuántica. No puedo generar eso con este equipo. Necesito un laboratorio real, un departamento de física en una universidad, un acelerador de partículas, algo con un generador de señales que pueda modificar. El plan era audaz, rozando lo imposible. Tenían que escapar de su protección gubernamental, infiltrarse en una instalación de investigación de alto nivel y transmitir una señal a un dispositivo cuyo lugar exacto era desconocido, todo mientras eran perseguidos por el hombre más poderoso del mundo. Evelyn Reed sonrió por primera vez en días. Conozco un lugar, dijo, y creo que puedo sacarnos de aquí. Usando su conocimiento de los protocolos de seguridad federales, Evelyn organizó su escape. Activó una serie de falsas alarmas de incendio en la instalación, creando una ventana de caos lo suficientemente larga como para que pudieran escabullirse por una salida de servicio hacia un coche esperando que ella había arreglado. Condujeron durante la noche, una familia de fugitivos, hasta un campus universitario de investigación en California, donde Evelyn tenía un amigo y ex colega que le debía un favor importante. Durante 48 horas, trabajaron en un laboratorio subterráneo prestado, un lugar lleno de máquinas que zumbaban y vapor de nitrógeno líquido. Alistair, de nuevo en su elemento, trabajó con una intensidad febril, sus manos volando por los teclados y soldando cables, su mente viva y aguda. Ya no era una víctima, era un científico en guerra. Finalmente estuvo listo. Es un tiro en la oscuridad, dijo Alistair, su dedo suspendido sobre una tecla. La señal se propagará, pero la instalación de Thorne está protegida. Tenemos que esperar que una fracción de ella llegue. Presionó la tecla. A kilómetros de distancia, en un seguro Vault subterráneo, el prototipo, el motor robado de Alistair, descansaba sobre un pedestal estéril, rodeado por los científicos de Thorne. De repente, la suave luz azul de su núcleo parpadeó. Un nuevo puerto de datos en su carcasa, uno que los científicos nunca antes habían visto, comenzó a parpadear. En los monitores de todo el mundo, en CERN, en MIT, en todas las principales redes científicas de código abierto, apareció un nuevo flujo de datos. Era una transmisión cruda y no cifrada que transmitía el estado operativo del dispositivo, su salida de energía y sus coordenadas GPS precisas. El efecto fue instantáneo y catastrófico para Sterling Thorne. Todo su esquema de chantaje se basaba en el secreto y el control. En un solo momento, Alistair había hecho público el mayor secreto de su mundo. El registro incorruptible demostró que el dispositivo había estado funcionando durante 10 años. Las coordenadas GPS señalaron la ubicación exacta de la instalación secreta de Thorne. La mentira se hizo trizas. Los aliados políticos de Thorne lo abandonaron en pánico. El FBI, obligado por el clamor público y las pruebas irrefutables, no tuvo más opción que asaltar su sede corporativa. Sterling Thorne fue arrestado en su oficina, el mismo lugar donde, 10 años antes, había recibido una llamada confirmando que el activo estaba seguro. Su rostro por primera vez no era de control tranquilo, sino de puro y absoluto shock. No había sido vencido por un gobierno ni por un ejército, sino por una idea. En las secuelas, el mundo tuvo que lidiar con las consecuencias.
La familia Finch finalmente fue verdaderamente libre. Regresaron a su hogar en Cleveland, no a la vida que habían perdido, sino a una nueva que tendrían que construir juntos. El camino para Alistair y Leo fue largo. Un viaje silencioso y paciente de reconstruir una relación a través de una década de silencio. La escena final tuvo lugar meses después en su antiguo garaje. Alistair, con Leo a su lado, estaba trabajando en un nuevo dispositivo, más pequeño y más elegante que el primero. Ahora el mundo clamaba por su tecnología, pero él sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado. Había expuesto a un monstruo, pero el sistema que lo creó seguía existiendo. Pensé que podía poseerlo, dijo Alistair, mirando a su hijo. Pero algunas cosas, algunas ideas, son como el agua. Puedes intentar embotellarlas, represarlas, controlarlas, pero eventualmente siempre encuentran su camino de regreso al mar. Le entregó una llave inglesa a Leo. El niño la tomó, su mano cerrándose sobre la de su padre. Una pequeña y simple conexión, una promesa no de un futuro perfecto, sino de uno compartido. El trabajo de sanar el mundo y a ellos mismos acababa de comenzar.